Irán y Rusia ganan tiempo para el Assad con su despliegue militar en Siria, es decir, que ganan tiempo para el presidente de Siria, Bashar al-Assad, con su despliegue militar en ese país. Washington, la capital de Estados Unidos, y Riad, la capital de Arabia Saudita, piden la renuncia del presidente antes de aceptar una salida negociada. Esto es algo que voy a explicar más adelante, pero primero tengamos en cuenta lo siguiente. Esto lo reporta el diario español El País, muy famoso a nivel mundial, a nivel internacional, en un artículo que dice lo siguiente: Rusia e Irán están reforzando su presencia militar en Siria mientras el ejército del presidente Bashar al-Assad no deja de retroceder desde hace 6 meses y apenas controla ya un 20% del territorio del país. Cabe destacar que hace unos días miembros o digamos unidades del ejército y de la marina de Rusia llegaron o se estaban acercando al territorio sirio para desembarcar en ese país, para llegar y para desplegarse en territorio sirio. Hay una guerra, o ha habido una guerra civil en Siria que ya lleva 3 años de duración, en los que los rebeldes y opositores al gobierno de Siria, junto con los milicianos terroristas del grupo extremista islámico ISIS, Estado Islámico en Siria, están combatiendo en contra del gobierno sirio, en contra del régimen dictatorial del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Lo que sucede es que esos grupos radicales de oposición al gobierno, grupos paramilitares y de rebeldes sirios, han tomado ya buena parte junto con ISIS, que también controla buena parte, ciudades como Alepo, Raqqa, Homs y Damasco en Siria, buena parte del territorio. Apenas el gobierno controla un 20% del país. Esto quiere decir que en Siria hay un estado fallido. El gobierno ha perdido el control del territorio, ha perdido la gobernabilidad, no hay capacidad para suministrar servicios básicos de electricidad, agua y alimentación a la gente porque hay una crisis humanitaria. Por ello, muchas personas están emigrando desde Siria hacia Europa y por ello hemos visto la crisis migratoria que ha habido últimamente en países como Francia, Alemania, Grecia, Italia, España. Personas de Siria que tienen que atravesar el mar, tienen que cruzar fronteras, algunos pierden la vida para buscar una vida mejor y huir de la guerra, de la sangre y de la destrucción de su país natal. Entonces, el tema del drama de los refugiados sirios ha cobrado vida junto con una escalada de tensiones muy creciente a un estado fallido como lo es Siria. Rusia apuesta por ayudar a Siria, pero Irán también lo está haciendo. Lo que sucede es que el despliegue de Moscú y Teherán, Moscú, la capital de Rusia, y Teherán, la capital de Irán, no persigue dar un vuelco, como lo dice el diario El País en su artículo, no persigue dar un vuelco al conflicto, es decir, no persigue como objetivo solucionar el conflicto, sino consolidar los frentes y ganar tiempo a favor de su aliado ante la eventual apertura de un proceso de negociaciones para poner fin a la guerra. Irán y Rusia están apostando a una estrategia de hacer que junto con el ejército leal al gobierno sirio puedan controlar más del 20% del territorio para darle tiempo a que se mantenga controlado el territorio y darle tiempo a Bashar al-Assad de poder negociar una salida o de recurrir a una salida negociada. El ex ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, mejor dicho, confirmó el domingo que el Kremlin, el departamento o la cúpula gubernamental rusa seguirá entregando armamento a su aliado árabe. Rusia financia con armas a Siria y eso no es un secreto para nadie. En 4 años y medio las hostilidades se han cobrado más de 250.000 vidas, con 4 millones de refugiados y más de 7 millones de desplazados internos. La marea del éxodo ha desbordado a los países vecinos y se ha extendido hacia Europa. Hay una crisis migratoria. Naciones Unidas, la ONU, estima que hasta el final de este año huirán 1 millón de refugiados de sirios más si prosiguen los enfrentamientos con la misma intensidad. El ejército de al-Assad se encuentra ahora claramente a la defensiva. Esto lo dice un investigador principal del Centro de Estudios de Oriente Próximo en la Universidad de Tel Aviv, Israel. El apoyo de Irán y Rusia ha sido esencial para su supervivencia y ambos están redoblando ahora su ayuda, que presumiblemente servirá para detener la hemorragia que sufre el régimen en sentido literal y figurado. Eso significa que el gobierno de Siria está muy débil, ha perdido fuerza, ha perdido control del territorio, hay un estado fallido y apela o recurre a sus únicos aliados a nivel internacional,
que son un arma que el gobierno sirio puede usar para contrarrestar a los rebeldes y a la presencia estadounidense, también de la OTAN en territorio sirio, ya que Estados Unidos, y no es casualidad que Estados Unidos junto con Arabia Saudita le piden la renuncia a Bashar al-Assad para que puedan ganar cierta influencia en el Medio Oriente a partir de una expansión desde Rusia y con influencia de la OTAN. Y esto, que se oponen al gobierno de Siria, más los terroristas y los opositores radicales y rebeldes de Siria, quiere decir que Siria o el gobierno sirio tiene muchos enemigos en su contra. Tiene como enemigos a Estados Unidos, a la OTAN, a los rebeldes opositores y radicales sirios, grupos paramilitares, al grupo terrorista Estado Islámico, y cuenta con solo dos aliados que son Irán y Rusia, aliados claves geopolíticamente y económicamente, pero que ahora lo tienen que ser militarmente, más que todo Rusia, para poder darle tiempo a Al-Assad de poder negociar una salida mediante un diálogo con los opositores sirios, lo cual parece utópico porque hay una escalada de tensiones que al parecer deja como escenario la no posibilidad de que haya una salida negociada, de que aquí el diálogo no sirva para nada, sino que simplemente se aplique la ley de el que ríe de último ríe de mejor, o el más fuerte gana, el más fuerte sobrevive. Simplemente hay una guerra y el que gana la guerra es el que podrá dominar el país. Esto es lo que parece el escenario más probable y a corto plazo actualmente en Siria. Los servicios de inteligencia de Siria se refieren ya a la zona controlada por Al-Assad como Little Syria, o la pequeña Siria, o Alawistán, en referencia a la minoría alawí, a la que pertenece la familia de Al-Assad y Al-Assad, el presidente de Siria, que es una secta islámica que es cercana a los chiíes, ya que hay chiitas y suníes, que son las dos ramas del Islam, pero hay una subrama de los chiitas que son los alawitas, o la rama alawí, a la que pertenece el presidente. Entonces, por ello, ya que es una pequeña porción de territorio, solo un 20% de Siria, que controla el gobierno, se trata de la región de Damasco, la capital de Siria, en la franja costera de la Taquia, en el gran bastión alawí, donde hay mayor presencia de alawíes, y Kalamum, en la estratégica frontera con Líbano. Siria tiene estrategias fronterizas en su frontera con Líbano para tratar de acercarse a un país que puede darle cierto apoyo, mientras el Estado Islámico controla el este del país árabe desde su feudo de Raqqa, ya que mantiene allí un feudo porque controla el petróleo de Raqqa. Los kurdos, es decir, los que pertenecen al Kurdistán sirio, ya que el Kurdistán es una región ubicada o repartida entre Turquía, entre Siria, entre también Irak, y se hacen fuertes en el noreste y en el sur se los reparten otras milicias rebeldes e islamitas. Es decir, que los kurdos sirios, los del Kurdistán sirio, se reparten esa porción del territorio con milicianos rebeldes, opositores al Assad, islamistas, aliados con ISIS. Entonces se crea una especie de cóctel en el que el país hay muchos enemigos en contra de unos pocos que mantienen o tratan de mantener el control del país a pesar de que ya lo han perdido. La OTAN, influencia internacional a través de Estados Unidos, planea también tener influencia en el país, junto con Arabia Saudita, influencia estratégica porque quieren controlar el petróleo que hay en Siria a pesar de que ya lo ha tomado el Estado Islámico. Entonces, si controlan el petróleo de Siria, pueden controlar el petróleo de la región, ya que Siria es un país que tiene influencia en el Medio Oriente, geopolíticamente hablando, porque es un estado en el que las tensiones repercuten tan fuertemente, de manera tal que la región tiene que, digamos, jugar a lo que juegue Siria, bailar el son de Siria, es decir, controlar sus fronteras de acuerdo a lo que pasa en Siria, tratar de negociar o no con Siria de acuerdo a qué tan volátil es esa negociación o si les conviene o no con el gobierno de Siria que no controla el país. Hay un estado fallido en Siria, por ello es que no ha habido suministros de servicios básicos, hay una escalada de tensiones que ha hecho que las personas huyan del país. Un estado fallido, un estado donde ya el gobierno no tiene control y donde prácticamente no se puede vivir en paz, ya que en realidad no se puede vivir en paz. La actual crisis de refugiados está demostrando con crudeza que la inacción de los países occidentales en Siria desde 2011 tiene un elevado coste. Esto lo advirtió un analista, haciendo referencia a que Occidente no tuvo influencia en Siria, no actuó desde que empezó la guerra civil, y al no actuar la OTAN, al no actuar a favor del gobierno, sino a favor de intereses de Estados Unidos de tener influencia en la región, ha hecho que Siria haya sido olvidada por la comunidad internacional occidental, y entonces el gobierno se haya quedado solo
pierda territorio y solamente tiene que apelar a última hora a dos aliados que pueden favorecerlo, pero que no tan fácilmente podrán recuperar el territorio que ya han perdido. Siria podría financiarse con el petróleo iraní. También podría aliarse militarmente con Rusia. Y esta combinación de petróleo iraní, que por el levantamiento de sanciones debido al acuerdo nuclear ha estado inyectando 1 millón de barriles diarios al mercado petrolero, y con la alianza militar de Rusia, el segundo ejército más grande del mundo, el gobierno busca recuperar una gobernabilidad, saliendo del estado fallido, repotenciando su nivel energético a través del petróleo de Irán para poder tratar, o podría negociar con ese petróleo, negociar alguna especie de trueco de intercambio con los grupos radicales, con Estado Islámico, negociar una compra del territorio que ellos no controlan a cambio de petróleo que les suministra Irán, y también alianza militar, reforzando una política de seguridad interna para que de esa forma pueda recuperar más del 20% del poco territorio que tiene. Esta podría ser la estrategia a corto plazo del gobierno de Siria, apelando a dos aliados que son los únicos que tiene para o en contra de muchos enemigos que le adversan, y que parece que cada vez más el gobierno de Siria pierde control, pierde mucho control, pierde casi el control total del país, hasta que pudiera darse una salida forzada del régimen, una transición política que pudiera ser dominada por opositores radicales, paramilitares, haciendo que en Siria se torne un gobierno militarista que ya tiene su origen en Bashar al-Assad, pero que ahora se torne más radical, y al tornarse más radical pudiera aumentar la escalada de tensiones con el Estado Islámico o incrementar la crisis en Siria, haciendo que sea un estado tan fallido que incluso pudiera haber más guerra y la comunidad internacional tuviera que intervenir forzosamente para controlar la situación en un país en el que actualmente no puede subsistir vida civil, donde no puede haber civiles ni ciudadanos, porque hay una ingobernabilidad tal y un estado fallido de tal magnitud que Siria es un país ingobernable actualmente y un país inhabitable debido a la guerra.